Bueno, entonces vamos a empezar con dialéctica. En rigor, lo que vamos a encarar se llama materialismo dialéctico. Y es, por un lado, una corriente filosófica y por otro es un método de análisis. Es un método que analiza las contradicciones. De manera que hay una serie de palabras que nosotros vamos a tener que resignificar, que en la vida cotidiana tienen, como vamos a decir, mala prensa, ¿no? Si a vos te dicen sos un tipo contradictorio, te están diciendo algo negativo, pero para la dialéctica las contradicciones son los motores de las cosas, ¿sí? En realidad la dialéctica viene de diálogo y apunta al intercambio entre dos opuestos. Ejemplo clásico, ustedes y yo. Ustedes configuran un polo, el par, yo otro. Y esos dos polos están en interacción, o sea que tienen un nexo determinado que hace a la dinámica entre ustedes y yo. En realidad la dialéctica es muy antigua. Empezó con un griego que se llama Heráclito, que fue el que dijo nunca te bañas en el mismo río, ¿no? Porque siempre el río cambia y vos también cambias. Después reaparece con Hegel, uno de los más grandes filósofos, que introdujo las leyes de la dialéctica y aportó mucha noción teórica sobre la cuestión, la trabajó muchísimo. Piensen que Hegel vivió 100 años antes que Freud. Y después, en el siglo XIX, aparece Marx, que es el que retoma la dialéctica en su aspecto materialista, ya vamos a ver qué significa esto, para explicar las cosas que suceden en la realidad. De manera que la dialéctica es heredera de dos corrientes antitéticas que han venido sucediéndose en la filosofía: racionalismo, que como su nombre indica, prioriza la razón, es decir, el pensamiento, la idea, más allá de toda práctica, aunque después haya que ir a la práctica. Un ejemplo de esto es Einstein, ¿sí? Einstein era un tipo de laboratorio, pero de laboratorio, más que de laboratorio, de escritorio. Fíjense que las cosas que él pensó cuando era empleado de la Oficina de Marcas y Patentes fueron cosas que se le iban ocurriendo, que muchos años después se verificaron en la práctica, ¿sí? O sea que acá están los teóricos, que indefectiblemente estas teorías tienen que verificarse en la práctica. Pero después hay otra corriente, que es el empirismo. El empirismo, a la inversa, prioriza la prueba, es decir, el hecho fáctico, y después razona. Y siempre prioriza el hecho. De manera que acá están, vamos a decir, los prácticos. Por ejemplo, ustedes saben que en Europa hay un enorme aparato circular que se llama acelerador de hadrones. Lo tienen. Es un acelerador de partículas que mide 17 kilómetros y abarca varios países. Bueno, tardaron muchísimo en construirlo. En principio,
porque había que conciliar las ideas que formularon la necesidad de un acelerador con los que lo construyeron. De manera que esto fue un conflicto, acá tenemos otra palabra, conflicto, que no es una mala palabra, esto es otro motor. ¿Sí? Bueno, finalmente lo construyeron. Es como si ustedes pensaran, bueno, yo sé mucha informática, pero no sé nada de lo que hay adentro del aparato, ¿no? Y es difícil conciliar una cosa con otra, ¿no? Uno cuando mueve el mouse ve que hay una flechita y dice, ¿cómo es que el aparato conecta una cosa con otra y me hace elegir un archivo? Entonces, la dialéctica viene a zanjar esta diferencia entre ambas corrientes, y Marx, que también era un tipo de escritorio, sin embargo formuló lo que llamamos el materialismo dialéctico. Quiere decir que sin ser empirista, primero va a los hechos, después razona, vuelve a los hechos, ¿no? Entonces, para poner una idea de desarrollo, acá tenemos hechos observables reiterados. Por ejemplo, un hecho observable reiterado es que todas las cosas se caen al suelo, ¿no? Si yo las suelto, se caen. Newton en su momento se preguntó por qué las cosas caían. Con esa anécdota de la manzana, que francamente no sé si fue verdadera o no, él dijo, la manzana que cae y la luna que no cae son el mismo fenómeno, ¿no? Entonces la conclusión a la que llegó es que las masas, los cuerpos, tienen masa, y esa masa está como imantada. Entonces, si acá hay otra masa, hay una fuerza que las une, que las atrae. Y esto tiene una ecuación muy precisa que es universal y que funciona. Ya estemos en el ámbito de las cosas de la vida cotidiana o en sistemas planetarios, las leyes de Newton se cumplen, ¿sí? Pero con este presupuesto de la imantación que a él nunca le cerró en realidad, ¿no? Entonces, tuvieron que pasar muchísimos años para que viniera Einstein y dijera, acá no hay ninguna imantación, pasa que las masas deforman el espacio. Entonces cuando deforman el espacio, si yo tengo, por ejemplo, acá un planeta, el tejido del espacio está deformado, ¿no? Por la masa. Y entonces, si viene un asteroide por acá, viajando, cae en esta especie de hueco y o empieza a girar acá, como la luna, o cae, ¿no? Y bueno, se verificó que esto es efectivamente así. Las masas no tienen imanes y se atraen porque deforman el espacio, poco o mucho. De manera que podemos decir que de hechos reiterados, observables, yo formulo una hipótesis, ¿no? Bueno, la de Newton era masas imantadas. La de Einstein era espacio curvo, ¿no? Después, cuando uno formula una hipótesis, tiene que ponerla a probar. Y puede ser que la hipótesis se verifique o haya que ratificarla. En cuyo caso no se me verifica y no formular otra hipótesis.
O sea que yo después de la hipótesis voy otra vez a los hechos y después vuelvo a una hipótesis y así sucesivamente. Y todo este camino se llama teoría. ¿Sí? Ahora, lo que hizo Marx fue pensar en base a las leyes de la dialéctica y a sus principios, qué pasaba con las cosas en general y qué pasaba con la historia, lo que dio lugar a otra disciplina que se llama materialismo histórico. Y antes de llegar aquí nos vamos a centrar en las leyes de la dialéctica. Entonces dijimos, hay dos principios. Primer principio, todo se mueve. Segundo principio, todo está conectado. ¿Sí? Fíjense que la Tierra, que siempre se pensó como una esfera llena de cosas aisladas, recién cuando fuimos al espacio, se vio que la Tierra era como un ser vivo, ¿no? Que todos los mares están conectados y se mueven, que los polos tienen sus ciclos en los cuales se invierten, los polos magnéticos, y que todo, por ejemplo, las placas tectónicas se mueven, forman nuevos continentes, y entonces cambió la noción que teníamos sobre la Tierra. Estos son los principios, y después están las leyes, que son tres. Primera ley, el ejemplo que les puse de ustedes y yo, ¿no? Unidad y lucha de contrarios. Unidad y lucha de contrarios. Acá también lucha no quiere decir necesariamente pelea. Nosotros no nos estamos peleando acá. Pero formamos a una unidad que intercambiamos contradictoriamente y somos contrarios, es decir, que nos rige una negación. O sea, ustedes y el docente, vamos a poner, forman una unidad y cada uno niega al otro, pero no en el sentido de que nos ignoremos, sino que ustedes no son yo y yo no soy ustedes. Esta es la primera negación. Y este nexo que lo dibujé acá con una raya significa el modo de intercambio que tenemos entre nosotros, que responde a una tarea, a un objetivo específico. ¿Y por qué hay unidad? Porque, tal como dijo Pichon Rivière, ustedes aprenden y enseñan, y yo enseño y aprendo. Si no fuese por esto, yo no estaría acá. Pues yo algún día estuve de ese lado, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen preguntas, yo las respondo, pero muchas de ellas me hacen pensar, ¿no? Entonces, a veces me pasa, por ejemplo, que yo, sin darme cuenta, al responderles a ustedes, estoy respondiendo algo que no sabía, ¿no? O sea que mi cabeza hizo una síntesis y les digo algo. Cuando yo me doy cuenta que es una novedad para mí, cuando yo a mi casa me pongo a escribir, ¿no? Y eventualmente publico, ¿no? De manera que esto tenemos que tenerlo presente, que acá hay dos polos que dialogan, dialéctica, siendo uno distinto del otro, pero que conforman una unidad en esta lucha, vamos a poner entre comillas, que es un conflicto. De manera que están en el conflicto, no sé, Irán con Estados Unidos, que en cualquier momento se pegan una pepa, y
una pareja que está profundamente enamorada, también está en conflicto. Que por ahí se pegan una pepa. Y que por ahí también se pegan una pepa. Otro tipo de pepa. Y como ven, ya que puse el ejemplo de la pareja, es algo dinámico que siempre cambia y ese estado de enamoramiento original puede transformarse en un amor, que es otra cosa, porque el enamoramiento es enajenante, y tal vez con los años se transforme en desinterés y con los años se transforme en odio, nunca se sabe, ¿no? O sea que el punto principal de la dialéctica, y es así como lo toma Lacan, es que es lo dinámico, que todo está en movimiento, y ya vamos a ver que, si bien acá dice todo está conectado, hay conexiones que no son dialécticas, pero por ahora vamos a decir esto, ¿no? Primera ley. Segunda ley, toda acumulación cuantitativa, es decir, cantidad, deriva en un cambio cualitativo, es decir, calidad. Ejemplo de vuelta acá. Clase tras clase, ustedes acumulan horas de cátedra, lectura de apuntes, grupo operativo, trabajos que van a tener que hacer entre ustedes. Entonces, esa acumulación de lo mismo deriva en un cambio cualitativo que ustedes van a saber más, van a ser otros, como decía Heráclito. Todos acá en realidad vamos a ser otros a medida que esto transcurre. Y la tercera ley se llama negación de la negación. Esto que parece un galimatías significa que a esta primera negación de la primera ley, que yo no soy ustedes y ustedes no son yo, de esa combinatoria por vía de la segunda ley se llega a una tercera instancia en que aparece una novedad. Y esa novedad se llama síntesis. Entonces ahora yo puedo poner que acá hay una tesis, acá hay una antítesis y acá hay una síntesis. ¿Sí? La síntesis es el salto cualitativo. Yo puse cambio, pero acá es un salto. Ahora, que haya un salto cualitativo según la ley no implica un juicio de valor, es decir, no siempre significa que ese salto sea para bien. Por ejemplo, aquí sí, porque aprendemos, pero por ejemplo, si ustedes tienen un chico que a fuerza de que le hacen bullying en el colegio, un día se mata, como me está pasando, hubo un salto cualitativo, pero es una tragedia. Se acumula el bullying, y un día el pibe se mata. Quiere decir que en cualquier instancia, a medida que repetimos cosas, nos vamos transformando. ¿Sí? De hecho, la repetición como tal no existe, siempre hay algo nuevo. Pero hay repeticiones y repeticiones. Por ejemplo, yo puedo dibujar acá en perspectiva un círculo vicioso. Círculo vicioso. ¿Qué significa? Que yo parto de un lugar, hago un ciclo y vuelvo al mismo lugar. Y siempre hago lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la rutina de un oficinista, ¿no? Lo que propone la dialéctica es que pasemos de esto a lo que se llama una espiral dialéctica, que sería así. Yo parto de acá, vuelvo al mismo lugar entre comillas, pero pegué este salto cualitativo. ¿Sí? Quiere decir que ustedes, semana tras semana, sufren, entre comillas, vamos a decir, ese salto espiralado. Y si volvemos al círculo vicioso, lo que podemos decir, como no existe la repetición absoluta, que esto es una espiral achatada.
Y la idea que tenemos es estirarla para que este salto no solo sea bueno, sino que sea considerable. ¿Sí? La espiral dialéctica es un invento de Hegel. Es una figura geométrica que nos permite dar cuenta de procesos o de ciclos dinámicos en donde a partir de lucha y unidad de contrarios se produce un salto cualitativo por acumulación y llegamos a una síntesis que dará lugar a otro proceso, porque esta espiral sigue para arriba, ¿no? Y yo puedo pensar en una semana tras otra o en un año tras otro. Ustedes dentro de un año van a estar en segundo y van a haber hecho un ciclo diferente de este ciclo semanal, ¿no? Y llegarán a un lugar, cuando se reciban, que lejos de ser un lugar solamente de llegada, es también un lugar de partida, ¿no? Porque si ustedes, 1, 2, 3, ustedes arrancan acá, hacen un ciclo, hacen otro ciclo y hacen otro ciclo. ¿Sí? Primer año, segundo año, tercer año. Acá se supone que se van a recibir. Pero esto está lejos de parar ahí, porque una cosa es egresar y otra cosa es profesionalizarse. Por lo general, acá viene un ciclo que se detiene en lo que estábamos haciendo y arranca otro ciclo de otra cosa, en donde ustedes van a decir, bueno, ¿ahora qué hago con esto? ¿No? Entonces empiezan otras espirales que, si lo articulamos con el psicoanálisis, podríamos decir que este ascenso se llama ascensión a un falo. Siendo falo, no lo que dice el diccionario. El diccionario, si ustedes buscan falo, dice pene. Pero para nosotros el falo es una especie de, nos remite a una especie de poder en base a una falta. Ustedes hacen todo este ciclo porque están en falta. Pero cuando lleguen acá, con el diploma en la mano, van a creer que obtuvieron un falo. Pero en realidad, nadie obtiene un falo. Es decir, el falo no es un objeto que se pueda tomar y esgrimir, salvo los emblemas del falo, que podría ser, por ejemplo, un bastón de mando, una batuta, cosas por el estilo. Pero en realidad, aquí empieza otra ascensión a otro falo, y el falo nunca va a estar a la mano. Pero es como que nosotros, a medida que nos planteamos proyectos, vamos ascendiendo a falos sucesivos, pero esto en realidad no lo tiene nadie. En realidad es un operador. ¿Sí? Es como un faro del horizonte, ¿no? Yo voy para allá, pero bueno, creo que llegué, estoy muy contento, pero después hay que seguir. ¿Vamos hasta aquí? Sí. Bueno. Perdón, vale, nada. Queda con esto de los círculos viciosos. Sí. Entonces, todo círculo vicioso, digamos, repetitivo, son malos. Cuando uno habla de vicio, algo vicioso, algo está viciado, Sí. que no se renueva, no se oxigena, tienden a esto, digamos, siempre al mismo lugar y es malo, o igual a... Sí, lo que es malo, ahí ya estamos poniendo un juicio de valor, lo que es malo es la chatura del círculo. Por eso les digo, en realidad repetición no existe. Vos, aunque vayas todos los días al mismo trabajo, seguís siendo otro cada vez, ¿no? Pero, digamos, en la rutina, la repetición de las mismas cosas, hacen que haya una pobreza en lo que llamamos círculo vicioso, ¿no?
por ejemplo, la Argentina, ya que estamos contextual. Argentina vive oscilando entre círculos viciosos y espirales, ¿no? Pero, ¿ustedes se dan cuenta que todo se repite? Vamos de un polo al otro. Pero lo que sí sucede es que si bien en este momento, por ejemplo, podríamos decir que nos recuerda mucho a la época de Martínez de Hoz o a la época del Caballo, nosotros no somos los mismos, ¿no? O sea, ya pasamos por esa experiencia y podemos decir, bueno, qué mal que nos fue, ¿no? Mucha gente apuesta por vamos a decir, por un modelo económico, hasta que ese modelo económico se pone a probar, justamente en la prueba está la cosa, ¿no? A ver si funciona o no funciona. ¿Y en qué me tengo que fijar si funciona? Si el Fondo Monetario me puso una mejor nota o si la gente se muere de hambre y vuelve a aparecer el club del trueque, como está apareciendo otra vez, ¿no? La gente cambia ropa por comida. O sea que la gente hizo un aprendizaje, ¿no? No podemos hablar estrictamente del círculo vicioso, pero llama la atención este penduleo de la Argentina entre un modelo y otro y siempre terminamos mal, ¿sí? Algo nos pasa. Por ejemplo, ayer hubo 2 hechos que salieron por internet que son significativos de lo que es una cultura y una cabeza. En los estadios donde jugó Japón, Sí. todos empezaron, los japoneses, empezaron a limpiar con unas bolsas. Todos los felicitaron, de otros países, inclusive no solo argentinos. Quiere decir que los japoneses tienen claras algunas cosas que nosotros no. Y el otro ejemplo es de este estúpido que le dijo a esta pobrecita rusa una grosería, y la chica, la ingenuidad de esa carita cuando decía lo que el otro le pedía que repitiese, daba ganas de romperle la cabeza a este tipo, ¿no? Bueno, ahí tienen 2 cabezas diferentes. Ahora, tenemos que encontrar contradicciones dialécticas. Por ejemplo, ¿dónde viven ustedes? En Ballester. Villa Ballester. Zárate. Bueno, viven en un barrio Sí. como acá, Sí. Sí, el parque más. ¿sí? Cerca de la estación, sí. O sea, está urbanizado, todo, ¿no? Bueno, quiere decir que ustedes son como nosotros, ustedes pertenecen a algo que se llama clase media, ¿no? Esperemos seguir siéndolo. Por ahora. Pero después, fíjense en este ejemplo. Acá está Nordelta, lleno de casas fastuosas. Y acá hay una villa, la villa 11114, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo vive cada uno. Lo que no vemos es la conexión. Este tablón acá no se ve, pero está conectado. ¿Cuál es la conexión? Que esto no existe sin esto, ni esto sin esto. Porque estamos en el sistema capitalista. Quiere decir que podríamos pensar que muchos de estos hombres o mujeres son patrones de esta gente que vive acá. Y de hecho, históricamente sabemos que donde se arma un complejo, una fábrica, un barrio, lo que fuera, en los alrededores hay una villa, porque es donde viven los que trabajan ahí, ¿no? Quiere decir que este es un esquema de intercambio dialéctico de 2 polos opuestos, negados uno del otro, pero interrelacionados por algo invisible. Y esa invisibilidad es que hace que un capitalista de acá
diga, vivimos en un sistema libre, por lo tanto cualquiera de ellos, si quiere, puede llegar a ser como uno de estos. Minga, ¿no? Tal vez alguno podrá, de miles o millones, pero lo cierto es que no es así, ¿no? Entonces, cuando Pichon Rivière planteó las contradicciones en los grupos, dijo, una de las contradicciones principales de los grupos es la contradicción sujeto-grupo. Quiere decir que una cosa es este sujeto por sí mismo y otra cosa es cuando está agrupado. ¿Qué significa? Significa que cuando está agrupado tiene que descentrarse de sí mismo, tiene que compartir, tiene que dejar hablar al otro, tiene que escuchar, tiene que debatir. No es como si fuera este sujeto solo en su casa pensando o conversando consigo mismo. Si bien todos tenemos en la mente en alguna medida un grupo, estar en un grupo concreto hace que, si esto es una pizza, y yo tenga una porción de la pizza, no toda la pizza. Entonces yo tengo que renunciar, renuncia narcisística, herida narcisística para estar en un grupo. A veces sucede que un sujeto, por sus características, por ejemplo, se hace líder de un grupo y entonces tiene más posibilidades de influencia y de tal vez comer más porciones de la pizza. Pero por eso acá los roles deben rotar, ¿no? Entonces, si alguien es líder, bueno, por un ratito puedes hacerlo. Y después hay que pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, esta contradicción es bien dialéctica. Sin sujeto no hay grupo, sin grupo no hay sujeto, son una unidad en conflicto por esta renuncia y por la necesidad grupal de que todos participen, de manera que estamos en la primera ley. Segunda ley, lo que vimos antes, ¿no? A medida que este sujeto permanezca en este grupo y se trabaje, se conecten con la tarea, se trabajen las cuestiones inclusive fantasmáticas de los grupos, por ejemplo, los afectos, se consoliden los vínculos. Vamos a ir de cantidad a calidad. Van a ver que todas estas cosas también son no solo responsabilidad del grupo, sino de la coordinación, ¿no? ¿Qué permite y qué no permite una coordinación? Y después vamos a encontrar, uniendo estas dos cuestiones, unidad y lucha de contrarios, más cantidad en calidad, vamos a encontrar la tercera ley, que es tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Entonces cada vez, en cada reunión, va a haber un conflicto. Acuérdense, hay que despojar estas palabras de sus connotaciones de la vida cotidiana, que se resolverá más o menos en una síntesis. Y después habrá otro conflicto, simplemente. Porque esta síntesis luego será la tesis de una nueva articulación dialéctica que dará otra síntesis, ¿no? Y así sucesivamente. Otra contradicción de los grupos, según Pichon Rivière, es cambio, resistencia al cambio. Ustedes acá vienen para cambiar, pero a la vez se van a resistir. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque acá nosotros traemos nociones nuevas, una teoría nueva,
Y ya sabemos, porque en algún momento lo dijimos, que todo sujeto, estudie o no, viene con teorías heredadas, ¿no? Nosotros tenemos teorías, aunque esto no sea consciente, tenemos interpretación de lo que llamamos la realidad, y ya sabemos que la realidad es de cada uno, pero nosotros creemos que la realidad es lo que hay, no lo que yo percibo, y en función de esa interpretación yo tengo una conducta. Quiere decir que yo me voy a comportar en acuerdo con estas teorías. Estas son heredadas, pero ahora vamos a agregar las teorías formalizadas por los autores. Entonces, justamente una de esas teorías que nos cambia la vida es la psicología social y otra es el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros trabajamos con objetos que nos incumben. Trabajamos con el sujeto y somos sujetos. Trabajamos con grupos y siempre estamos en grupos. Trabajamos con instituciones y siempre estamos en ellas. Y también estamos en recortes comunitarios. O sea que cualquiera de estas categorías que nosotros analicemos nos van a incumbir, nos van a tocar, nos van a resonar, nos van a inclusive hacer cambiar de punto de vista. Porque todo se trata de eso, de la mirada. Pero la mirada no en el sentido lacaniano, de lo cual ya nos vamos a ocupar, sino de la mirada que pasaría de ser teñida por estas teorías que nos precedieron a tener otros colores. Y entonces nosotros vamos a enfocar el mundo en donde estamos nosotros con otra manera de verlo. Ustedes saben que hay un dicho que dice: ¿cómo se sale de un infierno? Cambiando de punto de vista. Entonces, esto es un modo de cambiar este punto de vista sobre las cosas. Por eso la psicología social pichoniana es una crítica de la vida cotidiana. Nosotros solemos tener una mirada acrítica, una mirada familiar. Damos las cosas por hechas, no las cuestionamos. No solo las grandes cosas, sino las pequeñas cosas de todos los días, ¿no? Por ejemplo, nuestros rituales de cada día. Hasta aquí por hoy, vamos a seguir después con materialismo histórico. Nos vemos la próxima.